En el video anterior estuvimos paseando por el centro de Orlando. Vimos distintos lugares de la ciudad y también les prometimos mostrarles el lago Eola. Hoy estamos aquí y se los vamos a mostrar. Estamos en el parque del lago Eola. Este lugar es el punto más icónico del centro de Orlando. Todo el parque se desarrolla en torno al lago, que es este que está acá. El lago está rodeado por un sendero de más o menos 1,5 kilómetros aproximadamente, y uno lo puede caminar y recorrer. Hola, Ma. ¿Vamos a recorrer el sendero? Sí, obvio. Vamos a dar la vuelta. Vamos. Bueno, acá al parque viene toda la gente, ya sea los turistas o las personas que viven aquí, vienen al parque a relajarse, a hacer ejercicio, a correr por este sendero. Es muy común ver a la gente corriendo por acá. Bueno, vamos a contarles un poquito sobre la historia de este lago, del lago Eola. Este lago no es un lago artificial. Se dice que es un sinkhole. Un sinkhole es una depresión que se forma en el terreno. Hay un colapso en el subsuelo y hace que el terreno se hunda. Eso generalmente ocurre porque acá en la Florida hay mucha piedra caliza. Entonces, con las aguas subterráneas más las aguas de lluvia, esa piedra caliza se disuelve y el terreno empieza a perder sustentación. Entonces se hunde, y cuando se hunde se llena de agua y se forman muchos lagos. Y este lago, el lago Eola, se originó de esa manera. Es un lago natural. En el año 1870 aproximadamente, estas tierras pertenecían a un ganadero de la zona. Y él donó tierras en torno al lago, y ya para el año 1888 aproximadamente, se formó ya como parque público por las tierras donadas por este ganadero. Los cisnes son los reyes de aquí del lago Eola. ¿Cómo llegaron los cisnes aquí? Bueno, en el año 1922, en un lago cercano de aquí, había un inglés que criaba cisnes. Tenía distintas razas y se produjeron conflictos entre las razas. Los cisnes se peleaban. Entonces, para solucionar eso, separaron a las razas y trajeron a un conjunto de cisnes aquí al lago Eola y los introdujeron aquí. Hoy en día el lago Eola tiene una variedad de razas de cisnes, como el cisne cantor, el cisne de cuello negro, el cisne negro australiano, el cisne trompetero y otras más. Todos los años los veterinarios de la administración del lago Eola sacan a los cisnes del lago y los revisan, los vacunan y les van llevando un registro médico de cada uno de ellos. Para alimentarlos se disponen a lo largo del lago distintos depósitos donde les dejan una especie de pellet parecida a la comida de los patos, y desde ahí los cisnes se alimentan directamente. Esto que estamos viendo acá es el zinc chino y fue donado a la ciudad de Orlando por un señor llamado Nelson Chin, y fue originalmente armado en Shanghái, y cuando lo donaron, lo desarmaron, lo trasladaron hasta aquí, hasta la ciudad de Orlando, y fue armado nuevamente en el lugar donde está ahora. ¿Saben lo que es esto? Miren, parece un pasto seco, pero no. Esto se llama Spanish moss,
Es una planta aérea y es muy común verla colgada en los árboles, como se puede ver acá. Miren cómo disfruta la gente el parque. Es muy común verlo. La gente viene al parque, se relaja, se acuesta en el pasto. Un dato curioso es que aquí en el parque, el único lugar donde uno se puede acostar es en el pasto. Uno no se puede acostar en ningún sector que sea sólido. Por ejemplo, uno no se puede acostar en los bancos, tampoco en los caminos, pero sí, por supuesto, está permitido hacerlo en el pasto y la gente lo aprovecha. La fuente verde de agua que está en el medio del lago tira siempre agua al aire, un chorro altísimo. Fue construida en 1957 y en 2009 le cayó un rayo de una tormenta y obviamente la dañó. Y la tuvieron que reconstruir o readaptar en el año 2011. Y bueno, desde entonces funciona bien. En las noches tiene un show de agua danzantes con luces. Es algo icónico aquí de Orlando y del lago Eola. Mirá, Ma, qué hermosa vista que tenemos acá del skyline de Orlando. Precioso. Mirá qué lindo que se ve. Bueno, todos estos edificios que vemos ahí son los que están justamente en el centro de Orlando. Y ellos son los que estuvimos recorriendo en el video anterior. Allí a la derecha del todo está el edificio color cobre, que tanto me gusta. Sí, tenés razón. Ahí está, mirá qué bien que se ve. Miren, algunas de las reglas del parque. Acá solamente se puede andar caminando. No se puede andar en skateboard, no se puede andar en patinetas, no se puede andar en patines, ni en bicicleta. Nada de eso. ¿Sabes un dato curioso del lago, Ma? ¿Qué? Mirá, fíjate. Si uno ve en la orilla acá, uno enseguidita puede ver el fondo del lago. Uno pensaría que este lago es un lago bajito, pero no. La profundidad promedio del lago es más o menos unos 3,5 metros. Y en la parte central del lago, ahí llega hasta los 24 metros de profundidad. ¿24? Sí, señora, 24 metros. Me voy a alejar del borde. Bueno, acá tenemos otra escultura. Es una mujer acostada. La utilizan mucho los niños para jugar. Acá tenemos otras de las tantas reglas del parque. Esto tiene que ver con cómo uno tiene que interactuar con la fauna de acá del parque. La recomendación es que uno los observe, pero deje a los animales tranquilos, que no interactúe con ellos, que no les dé de comer, que no los toque, porque eso les hace mal. Mirá, esta es otra de las tantas esculturas que uno se puede encontrar acá en el parque. Representa a una bandada de pájaros volando. Si uno lo ve, es como que están volando en círculo. Y la gracia de esto es que representa un comportamiento de las aves común aquí en el lago. O sea, uno los puede ver a las aves volar de esta manera. Uno está en la costa y de repente las aves salen volando y empiezan a volar en círculo. Así que la escultura está representando algo de un comportamiento real que ocurre con las aves acá en el parque. Mirá acá, Ma, qué lindo esto. Primero venís, te tomás un cafecito, te comes un sanguchito, algo rico, con un juguito de naranja, y una vez que terminaste, venís para acá, tenés que hacer una pequeña fila, ¿sí? Pero te compras un ticket y te subís a un cisne, que son como unos botecitos con forma de cisne, y te vas a pasear por el lago. ¿Qué tal, ¿Qué te parece? Impecable. Miren lo que tenemos acá. Una mamá cisne
incubando a sus huevitos. ¿Eh? Es un nido de cisne. Este monumento es en honor a los veteranos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Bulge. La batalla de Bulge es importante porque está considerada una de las victorias más famosas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Este es el anfiteatro del parque. Junto con la fuente, es uno de los principales puntos de acá, del Parque Ola. Nació prácticamente junto con el parque. Está aquí desde el año 1886. Originalmente estaba en el lado sur del lago, pero luego fue demolido y lo trasladaron y lo reconstruyeron en el lado oeste, que es donde se encuentra actualmente. Y ya desde el año 1989 se transformó en el anfiteatro Walt Disney. Llegamos al final de nuestro paseo. Recorrimos los 1,5 kilómetros del sendero alrededor del lago Eola. Y... ¿No dijimos por qué se llama Eola? No lo dijimos. Yo. Eola era el nombre de una persona importante para la familia que eran los dueños de estas tierras. Por eso es el nombre Eola. Bien, ahora sí podemos cerrar el video. Bueno, nos despedimos hasta el próximo video y espero que lo hayan disfrutado.